Hola chicos, y bien, en el video anterior llegamos hasta acá, teníamos que repetir hasta llegar hasta acá. Si quieres comenzar a tejer esta blusa, acá en pantalla te estoy dejando el enlace para que comiences a tejerla desde cero. Chicos, cuando me esté acercando a la medida, esto se ve de esta manera. Si lo están tejiendo para ustedes, se les debería de ver así. Y de aquí en adelante vamos a comenzar a hacer unas pequeñas disminuciones hasta el largo que lo queramos. Hasta este punto yo di 15 vueltas y estas 15 vueltas miden 15 centímetros. Si estás tejiendo una talla M debería medir 17 centímetros, una talla L 19 centímetros y una talla XL 21 centímetros. Bien, ahora para comenzar a hacer las disminuciones, tienen que asegurarse de que la última vuelta que hagan sea la de punto cruzado, porque sobre esta es donde vamos a comenzar a hacer las disminuciones. Entonces, estando acá, tejemos 2 cadenas, enlazamos y para comenzar las disminuciones, en el primer agujerito me quedan 3 aros, paso por 2 como si fuera a hacer un punto alto, pero no lo cierro, enlazo de nuevo en el agujerito siguiente, ahora tengo 4 aros, paso por 2 y paso por 3. De esta manera ya he hecho la primera disminución. Aquí las disminuciones no las vamos a hacer tan drásticas porque queremos que esto se mantenga un poquito ancho, ¿sí? No lo queremos tan ajustado. Entonces yo voy a hacer unos 20 puntos altos. Voy a hacer una disminución cada 20 puntos altos. 2 y 20. Luego de los 20 puntos altos hago otra disminución, enlazo. Paso por 2, enlazo de nuevo en el punto siguiente, paso por 2 y paso por 3. Y ahora voy a continuar repitiendo cada 20 puntos altos una disminución. Y voy a seguir así en cada una de las vueltas de puntos altos que tenga de ahora en adelante. Voy a hacer disminución cada 20 puntos en cada una de las vueltas, menos en la que tiene punto alto cruzado. Voy a continuar el patrón. Y voy a seguir tejiendo hasta que logre más o menos unos 3 centímetros antes del largo total que yo quiero esta blusa. Bien, entonces voy a continuar, es cuestión de hacer disminución y nos vemos en un ratito para finalizar la parte de abajo. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando a unos 4 centímetros antes de la medida que yo quiero de largo. Esto se ve así y hasta el momento llevo casi los 24 centímetros. En total he dado 24 vueltas. Voy a colocarlo y así es como se ve puesto. Como pueden ver, aún en la parte de acá se ve un poquito ancho, pero aquí es donde vamos a comenzar a hacer la terminación. Bien, para comenzar a hacer esa terminación, como yo finalicé acá en punto cruzado, las 2 próximas vueltas que me corresponden con puntos altos voy a hacer disminución cada 10 puntos. En la primera vuelta de puntos altos voy a hacer disminución cada 10 puntos y en la segunda vuelta voy a hacer disminución cada 5 puntos. Bien, luego finalizo con una vuelta de punto cruzado y hacemos el remate final. Esto es para que esta parte de atrás se recoja un poquito. Entonces voy a continuar haciendo disminución cada 10 puntos y en la siguiente vuelta cada 5 puntos. Y bien chicos, acá yo ya estoy terminando las vueltas. Como les dije, hice disminución acá cada 10 puntos y acá cada 5 puntos. Y acá ya se está comenzando a meter. Vamos a probarlo y de esta manera es como debe verse. Aquí notamos que ya se redujo bastante. Lo importante aquí es que nuestros hombros pasen por allí. Bien, entonces si todavía sienten que les queda un poquito ancho, podemos seguir haciendo disminuciones, pero si sienten que está justo como desean, pues vamos a finalizar. Cuando estemos acá para comenzar ya el acabado final de la blusa en la parte de abajo, lo único que vamos a hacer es una cadena y vamos a hacer puntos bajos. En el punto bajo insertamos el crochet y pasamos 2 aros. Seguimos repitiendo puntos bajos. Si de casualidad les quedó muy ancho y todavía desean hacer reducciones, las pueden hacer acá en el punto bajo. Para hacer disminución del punto bajo, insertan el crochet, quedan 2 aros, lo pasan en el punto siguiente
quedan 3 aros y lo pasan los 3. De esta manera se hacen las disminuciones en el punto bajo. Bien, entonces yo, como no voy a hacer disminuciones, continúo y voy a hacer unas 3 o 4 vueltas únicamente con este punto bajo. Y bien, chicos, acá yo ya estoy llegando al final de la última vuelta con puntos bajos. A la final decidí hacer 5 vueltas, miren. Ahora, para hacerle el acabado final en la parte de la blusa, tejemos una cadena. Normalmente seguiríamos tejiendo en esta dirección, pero vamos a hacer un punto que se llama punto cangrejo, y este punto consiste en lugar de seguir tejiendo así como veníamos haciendo, vamos a tejer ahora hacia este lado. Y allí el nombre de punto cangrejo. Vamos a hacer puntos bajos igualito, pero tejiéndolos hacia acá, miren. Buscamos el primer punto, traemos la hebra, es repetir el punto bajo, pero hacia el lado contrario. Vamos de nuevo. Ven, miren. Repetimos punto bajo, pero tejiéndolo hacia el otro lado. Y esto nos va a dar un acabado bien bonito acá en la terminación de la blusa. Voy a continuar repitiendo por todo el contorno y nos vemos para continuar la parte de las mangas. Y bien, chicos, miren, de esta manera es como queda la parte de abajo de la blusa. Ahora vamos a trabajar en las mangas. Entonces, para hacer las uniones acá, primero que nada vamos a colocar nuestra blusa al revés. Recuerden que siempre todas las costuras las hacemos desde el revés. Entonces, acá tenemos 1, 2 y 3 agujeritos, ¿verdad? Los que están en la parte de acá tenemos 2 a los lados y 1 acá en el centro. Vamos a trabajar primero en los que están a los lados. Para cerrar este agujerito buscamos nuestra aguja lanera, le enhebramos un poco de hilo y en un extremo del hilo vamos a hacer el nudo deslizado. Bien. Entonces, la parte de acá, las partes de los lados, la vamos a cerrar de esta manera. El agujerito está así. Vamos a llevarlo todo hacia arriba. Y lo vamos a cerrar de esta manera. Lo ponemos así. Y lo cerramos acá hacia arriba. Entonces, para cerrarlo hacia arriba, buscamos los primeros agujeritos. El nudo deslizado que hicimos en el otro extremo es para pasar por allí la aguja y ajustar bien. De esta manera nos aseguramos que no se nos va a soltar. Ahora, como vamos a cerrar hacia arriba, comenzamos a cerrar punto por punto. Esta colita que está acá aprovecho y la voy entrelazando. Cuando lleguemos a la punta, antes de hacer el remate, giramos por el derecho y nos tiene que quedar un plieguecito así, miren, un plieguecito de esta manera. Entonces, ahora sí hacemos el remate. Yo por lo general le hago 2 nudos. Paso una y paso 2 veces. Ajusto bien. Corto un poquito larguita esta hebra para ocultarla. Esta que ya la cosí la puedo cortar a ras. Y esta lo que voy a hacer es simplemente ocultarla por acá. Ahora vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer aquí del otro lado. Del otro lado tenemos un agujerito y también lo vamos a llevar hacia arriba para cerrarlo de esta manera. Lo que buscamos es que el pliegue quede lo más arriba posible. Cuando tengamos la otra lista, se deben de ver algo así.
Ven que quedan unos plieguecitos. Ahora el del centro, y el del centro lo que vamos a hacer con él es que lo vamos a cerrar así. ¿Se fijan? Los otros los estaba cerrando hacia un lado, el del centro lo cierro así, completo, de extremo a extremo. Y una vez que los tengamos listos, voy a ocultar todas las hebras y voy a repetir lo mismo del otro lado. Y bien chicos, una vez que tengan ambos lados listos, se deben ver de esta manera, miren, que ya tiene la formita. Y ahora vamos a finalizar la manga tan larga como la deseen. Contrario a lo que ustedes crean, hacer esta manga va a ser súper fácil. Entonces, vamos a buscar el puntito de acá del centro de la manga. Aquí ya está al derecho, ¿sí? Vamos a seguir trabajando al derecho. Aquí va a ser cuestión de repetir simplemente. Vamos a hacer un nudo deslizado en el primer agujerito que tengamos acá disponible. Atravesamos el nudo. Tejemos 2 cadenas y vamos a repetir la secuencia que veníamos tejiendo. Yo tengo acá 2 vueltas de puntos altos, ahora viene punto cruzado. Eso es lo que voy a hacer en la parte de acá. Enlazo, salto un punto y me regreso a tejer el punto que salté. Entonces, simplemente voy a tejer por todo alrededor de la manga hasta llegar aquí mismo, una y otra vez haciendo la misma secuencia que venía repitiendo hasta que logremos un larguito determinado, ¿sí? Yo voy a dar aproximadamente unas 14, 15, 16 vueltas. Voy a ir adelantando y vuelvo para enseñarles, pero simplemente hay que repetir por toda la circunferencia de la manga. Bien, entonces voy a adelantar, voy a dar todas esas vueltas y nos vemos en un rato para continuar. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de la vuelta número 16. Esta es la parte de la manga y esta se ve de esta manera, miren. Si sienten que se les ve demasiado amplio acá, es normal porque recuerden que acá hicimos bastantes aumentos. Bien, entonces, para que tengan una idea, yo desde acá hasta acá di 16 vueltas. Y estas 16 vueltas miden 16 centímetros. Recuerden que la manga puede ser tan larga como la deseen. Entonces, ahora como vamos a comenzar a hacer las disminuciones, las vamos a hacer igual que hicimos en la parte de acá. Pero les voy a enseñar con esta manga que ya tengo terminada. Esto es lo que vamos a hacer. Estamos aquí, ¿sí? Nos faltan aproximadamente 9 centímetros para finalizar. Eso quiere decir que esta parte tienen que tejerla hasta unos 8 o 9 centímetros antes del largo total que quieren de la manga. Y ahora lo que vamos a hacer es, miren, estamos acá, ¿verdad? Vamos acá, en mi caso, en la vuelta número 16. En esta vuelta de puntos altos, en la primera vamos a hacer disminución cada 10 puntos. Recuerdan que acá hicimos disminución cada 20 puntos. Pero acá, miren cómo va a reducir bastante. Esto es lo que tienen que hacer. En esta vuelta se hace disminución cada 10 puntos. En esta de puntos altos se hace disminución cada 5 puntos. O sea, tejo 5 puntos altos, una disminución, 5 puntos altos. Bien, luego tejemos la vuelta con puntos altos cruzados. Y acá, en esta vuelta de puntos altos, acá vamos a tejer 2 puntos altos, una disminución, 2 puntos altos, una disminución. Bien, porque aquí se disminuye considerablemente, miren. Entonces, esta es 2 puntos altos, una disminución, y como a mí todavía me quedaba un poquito grande, entonces en la siguiente hice un punto alto, una disminución, un punto alto, una disminución por todo el contorno de la manga. Pero si no les queda tan amplio, pueden hacer igual que esta. 2 puntos altos, disminución, 2 puntos altos. Bien, luego finalicé con la vuelta de puntos altos cruzados. Y aquí voy a rematar exactamente igual como hice en esta parte, tejiendo 5 vueltas de puntos bajos y una vuelta con punto cangrejo.
Bien, es lo único que vamos a hacer ahora en la manga. Recuerden que esta manga la pueden hacer tan larga y tan ancha como deseen. Si la quieren más cortica y que les quede más bombachita, lo que tienen que hacer es tejer en lugar de 16, tejen 8 o 9 vueltas. Miren que hay 8 o 9 vueltas y al final le hacen exactamente esto mismo, ¿sí? Disminuciones así drásticas para que se reduzca bastante. Asegúrense que cuando tengan listas estas disminuciones, el brazo quepa por acá. Bien, entonces yo voy a continuar y nos vemos en un ratito para enseñarles cómo quedó todo. Y bien chicos, una vez que finalicemos los puños, las mangas se ven de esta manera. Como pueden ver, acá en el cuello también le hice el acabado de punto cangrejo. Entonces tengo en total, desde acá hasta acá, 26 vueltas, sin contar las vueltas de puntos bajos. Y estas miden, en completo tengo un largo de 29 centímetros para esta blusa. Y en las mangas, ven cómo se ve de bonita, se ve súper bombacha. Tengo desde acá, desde la primera vuelta hasta antes de comenzar las disminuciones, 16 vueltas. Y en total tengo 22. Y estas mangas miden desde acá, hasta el final, 27 centímetros. Y de esta manera concluimos nuestro tutorial. Muchísimas gracias por ver, espero les guste y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!